¿Qué tal, apreciados amigos? Es una alegría que nos volvamos a encontrar para seguir comentando, estudiando en la última lección del libro de Isaías. El tema que vamos a ver ahora lleva por nombre Líderes misioneros y de adoración, un título apropiado y exacto que describe a la iglesia, pero sobre todo nos recuerda la obra, la misión que el Señor nos ha encomendado. Seguimos leyendo el capítulo 66, estaremos leyendo algunos de estos versículos precisamente que hablan de esa comisión que Dios nos encargó. Vamos a leer el versículo 19, un texto que ya leímos ayer. Dice: y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, los enviaré a Tarsis, a Fut y Lut, que dispararon arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Es interesante la descripción que dice la parte inicial. Enviaré de los escapados de ellos. Enviaré a los que escapan o a los sobrevivientes de ellos. Vale la pena aclarar algo, y esto se relaciona con la pregunta que han estado haciendo sobre Isaías 65, cuando habla que van a morir a los 100 años y todo ello. Miren, estas profecías del capítulo 65 y 66 eran para el pueblo de Israel. Era lo que Dios quería para esta nación, pero no se cumplió en ellas. Israel no quiso que Dios cumpliera estas promesas en ellos. Entonces, al no cumplir esta profecía en su pueblo, el Señor utiliza esta misma figura para hablar ya no del Israel como nación, sino del Israel espiritual, de la iglesia. Los escapados, los sobrevivientes, son aquellos que saldrán de la nación para ir y predicar ya no más a los judíos, sino a los gentiles, para salir a predicarles a ellos. Y esto se cumple de manera exacta cuando Cristo deja la iglesia instaurada en este mundo, no a Pedro como la cabeza o el representante o vicario, sino a sus discípulos, a todos ellos, para que sigan enseñando el evangelio. Entonces, esta alusión a los que escapan, a los sobrevivientes, tiene aplicación con la iglesia, quienes salieron. Cuando se inicia la persecución en Jerusalén, los cristianos comenzaron a salir a predicar, comenzaron a salir llevando las buenas nuevas a otras naciones. Ahí entra este cumplimiento, apreciados amigos. Y recuerden lo que les dije, inicialmente estas profecías del 65 y 66 estaban pues dirigidas a la nación israelita, pero ellos impidieron que Dios las cumpliera. Vamos a seguir leyendo qué más encierra los textos que tiene este capítulo. En el versículo 20 y 21 dice así: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Miren, primero los envía, vayan y prediquen, vayan y anuncien las buenas nuevas. Id y predicad, dijo Cristo, todo lo que han visto, lo que les he enseñado. Y cuando hayan ido, tienen estos que, vamos a entenderlo bien, tienen estos que venir, tienen que traerlos de diferentes naciones a mi santo monte, que es Jerusalén, o está en Jerusalén. Miren, la iglesia siempre ha tenido la misión de salir a predicar. Y al predicar, la aplicación correcta es: hay que traerlos a los pies de Cristo. Hay que traerlos al lugar, o mejor dicho, en el lugar donde están, tienen que conocer y entregarse a Cristo. Recuerden, Jerusalén dejó de ser la capital del pueblo de Dios al rechazar al Mesías. Rechazaron, y Jerusalén se convierte en la Jerusalén espiritual, que está representando a todas las iglesias, a toda la iglesia, mejor dicho, que está en diferentes partes del mundo.
Cuando este versículo nos dice vayan y tráiganlos, entendamos que hay que traerlos a los pies de Cristo. Y en el lugar donde ellos han conocido el Evangelio, ahí deben de fundar una iglesia, ahí deben de establecer un centro. No es correcto que se formen iglesias gigantescas. Conozco muchas iglesias donde la cantidad pues supera los 1000 miembros por sábado, pero vienen de lugares distantes. Cuando Cristo dice, o al menos en esta profecía, cuando dice tráiganlos, recordemos, tráiganlos a Cristo para que adoren a Cristo. Tráiganlos a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Ellos harán lo mismo, no solo establecerán una iglesia en el lugar donde conocieron de Dios, sino que también adorarán ahí a Dios, así como Israel adoraba a Dios. Entonces, queridos amigos, tenemos una misión que cumplir. Tenemos una obra que hacer en esta tierra, y esa es la de ir, presentar a Cristo y traer a esa gente a los pies de Cristo. Ahora miren lo que dice el versículo 21. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Los sacerdotes, los levitas tenían una función especial. No podía ser sacerdote alguien que no sea descendiente de Aarón, y no podía servir cualquier persona en el templo a menos que sea de los levitas. El hecho de que Dios dice acá, de todos estos extranjeros tomaré a sacerdotes y levitas, quiere decir que obviamente entre todo este grupo habrá una cantidad especial que servirá a Dios. Ahora, por favor, no vamos a detallar más aspectos aquí, pero por favor noten, y vamos a verlo eso en el siguiente texto, la importancia y el realce que tienen esos dos títulos, sacerdote y los levitas. Pero esto mejor lo vamos a entender con lo que describe Pedro. En su primera carta, Pedro escribe así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Recuerden, ahora la iglesia está conformada no solo por judíos, la iglesia se compone por toda persona que acepta a Cristo y decide comprometerse con Él y se une a su iglesia. Y la iglesia está en todo el mundo. Por eso dice, ustedes ahora son real sacerdocio. Los sacerdotes en el pueblo israelita eran descendientes de Aarón. Ahora todos podemos ser de ese linaje especial. Sin embargo, lo que quiero resaltar está en el hecho de que, recuerden esto, solo los sacerdotes descendientes de Aarón y los del linaje de la tribu de Leví, algunos podían servir en el tabernáculo y dirigir espiritualmente al pueblo. El hecho de que Dios diga, de todos estos extranjeros, voy a escoger a algunos para que me sirvan como sacerdotes o levitas, en primer lugar quiere decir que habrá dirigentes en la iglesia llamados por Dios. Esto, apreciados amigos, lejos de ser algo que nos distinga y nos haga resaltar sobre los demás, debe ayudarnos a entender el gran compromiso y la gran responsabilidad que recae sobre nosotros. Ser un sacerdote o ser un levita que estaba sirviendo al Señor era una gran bendición que al mismo tiempo llevaba una gran responsabilidad. Si tú estás sirviendo a la iglesia, si tú estás a cargo de algún departamento, agradece a Dios, porque ese es el llamado que Dios te hizo para que tú le sirvas. Si tú estás ayudando a otras personas, dirigiendo algún ministerio, da las gracias a Dios, porque es un privilegio lo que te ha dado el Señor. La forma en como tú le estás sirviendo es un gran regalo de Dios, es una hermosa y tremenda bendición. Por eso dice en los siguientes versículos, Dios nos llamó, nos rescató de las tinieblas, a nosotros que en otro tiempo no éramos del pueblo de Dios, pero que ahora sí somos del pueblo de Dios. Él nos llamó, dice,
porque en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Queridos amigos, tenemos una linda responsabilidad, tenemos un lindo privilegio, lo cual debemos de aceptar y trabajar con mucha humildad, porque incluso los mismos judíos no podían acceder a ese privilegio de servir a Dios. Apreciado amigo, ¿eres un líder? Tienes que ser un líder misionero y también un líder que adora a Dios con tus actos, con tus enseñanzas, con tu conducta, con tu familia, con todo lo que tú haces. Seamos agradecidos a nuestro Señor por ese privilegio que Él nos regala y que el Señor nos ayude a servirle de la mejor manera, poniendo en Él nuestros diferentes dones y talentos para seguir llevando más personas a los pies de Cristo. Recuerden que ya publicaré el bosquejo de toda esta lección. También puedes acompañarnos el día sábado para seguir comentando todo este tema. Recuerda que ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.